אז קדימה. זהו, יאללה. ¿Y no me haces preguntas? No, nombre y apellido. No, presentate, ¿quién sos? Yo, Ronnie Raúl Buchman, Haber Kibbutz Gash, fui sheliach en Baderech y en la también sheliach של הקיבוץ הארצי. זה לא רק בדרך, בעיקר בדרך, אבל עבדתי עם כל התנועות בסנטרוס, en hebreo. En castellano. En castellano. Sí, sí. ¿Estaba hablando en castellano? Sí, me parece que sí. Ok. ¿En qué año fue, Ronnie? Fui sheliach del 74, llegué al 1974 hasta 1977, 3 años y pico. A mí me habían ofrecido ser sheliach en Chile, pero justo fue la revolución. La revolución, La sí. revolución en Chile que derrocaron a Allende, y también estuve 6 meses en el ejército, fue la guerra de Yom Kippur. Y cuando me liberé, viajé. ¿Qué es lo que encontré? ¿Con tu familia? Con mi familia. Yo estoy casado hace muchos años, desde el 65, tengo Kalanit, mi mujer, y 3 hijos. 2 que estuvimos en la Shlichut, Amos y Sigal, y Adam, que nació después de la Shlichut. Ahora, mi primer encuentro con este fenómeno que es el Tejesacna, Baderech, fue en el 65, antes de hacer Aliyah. Nosotros nos enteramos de un grupo de Javerim, del movimiento Sfaradí, de que se empezaba a acercar al Kibbutz Artzi. Entonces ahí fueron los primeros encuentros con ellos. Es decir, estábamos impresionados, asombrados de esta revolución que han hecho esta gente. ¿Vos estabas en la Shomer HaTzair? Yo estaba en la Shomer HaTzair. De Buenos Aires, de Córdoba. Yo era de Córdoba, estuve en el Majón Le Madrejé Jutzlares en 1962, y luego fui en Madrid, en Córdoba, y después en Buenos Aires hasta la Aliyah en 65. Y nos enteramos de ellos que de la Torá al Kibbutz, la Aliyah, el sionismo socialista, y fueron, si no me equivoco, fueron expulsados. Y ellos se acercaron al Kibbutz Artzi. Ese es el primer encuentro. El segundo encuentro es con el Garín en Yakum. Cuando me estaba por salir para la Shlichut en 1974, cuando me estaba liberando del ejército, me encontré con el Garín Yakum para impresionarme de la realidad. Para mí era algo nuevo. Nosotros conocíamos a Shomer HaTzair. Para eso me enviaban a Argentina para eso, pero después me dijeron, hay un movimiento, un grupo muy interesante, se llama Baderech. Ahí me encontré con el Garín y me di cuenta que empezaron a tener contacto con la realidad. Con la realidad del Kibbutz, del Medina, venían si no me equivoco, ustedes, el Garín de Yakum, renunciaron al paseo en Europa, claro, para venir a ayudar al Kibbutz, que estaban movilizados toda la gente de trabajo.
Por la guerra de Yom Kippur. Fue en noviembre del 73. 72. Sí. Me pareció algo impresionante, me pareció algo muy noble y de destacar, no lo digo por... Es cierto eso, porque yo también estaba en el kibutz y yo también estaba movilizado, pero también hubo otras movilizaciones y no renunciamos a hacer cosas. Ustedes renunciaron a algo muy importante que es el paso de la realidad de la Argentina, la familia, directamente al Pardés a cortar de naranja. Me parece que si me hubieran preguntado les hubiera dicho no, pasé tranquilo. Y bueno, ¿Vos trabajás, cuál fue tu trasfondo? ¿Venías del campo? Yo trabajé, fui maskil kibutz en Kibutz Sa'ar. Nosotros estábamos en Kibutz Sa'ar. Del Kibutz Sa'ar al norte, al lado de Nahariya, de ahí fuimos a la Shlihut. Cuando volvimos, cambiamos a Gaash. En la Shlihut fue el cambio y directamente... No, estuvimos un año, 2 años más en Sa'ar, pero decidimos, después de estar, probar la ciudad, estuvimos en la ciudad 2 años y elegimos nuevamente venir a Gaash. Yo era me preguntás si yo estaba en el campo. Yo fui maskir al joven, porque siempre había un veterano y el maskir joven. Entonces ya me propusieron y fui a eso, ocupé puesto Saran Abodá, encargado del trabajo, y también en educación, trabajaba con jóvenes que venían de Sudamérica, y trabajé en el tambo durante más de 10 años. ¿Ok? Un trabajo que me gustaba mucho y es decir, no solamente hablar, sino hacer. Okay. ¿Qué me preguntas? En el año 70, llegamos al año 74. Sí. ¿Viajaron a la Argentina? Viajamos a Buenos a Aires. Argentina, a Buenos Aires. ¿Llegaste al Ken de la calle Aranguren? No al Ken, al Bait. Al Bait. La casa. Y yo quiero decir de que tiene un significado. Nosotros éramos el Ken a Shomer HaTzair. Ken era un significado máximo. Pero Bait daba la sensación, la casa, de un movimiento distinto. ¿En qué era distinto? Modesto. Lo que se llama el significado positivo de la palabra. No tenían que demostrar nada, no tenían la carga de la Shomer HaTzair de 100 años, 80 años de Halutziut, de pioneros. No, era un encuentro muy... ¿Dónde me di cuenta? Cuando se despidieron de David. Cuando se despidieron de David, fue una charla. No había un discurso, no fue una ceremonia. Él contó y a mí me di cuenta que no era Shomer HaTzair, era otro movimiento, era otra gente. Más informal. Íntimo, con valores humanos, valores judíos. El nivel de la gente era bueno, muy bueno. Es decir, gente que hablaba hebreo. Y yo no me voy a olvidar algo para recalcar lo que estoy diciendo, de que el Garín
el segundo Garín que fue a Yacún, ¿cómo se llamaban? Luis y Raquel, Ana y Andy, Ernesto y Nora, Betty y Susi. Ok. Y vinieron al Bait, y vino todo el Ken a charlar con ellos. Ellos se despedían, y yo traté de ser un sheliach de que no interviene demasiado. Había gente capaz que podía dirigir el movimiento. Es decir, eso en el 74, un mundo, como digo, con valores, respeto. Se respetaba el Madrid, se respetaba el lugar, había un ambiente cordial. Eso fue en el 74. Sí, el Garín ese salió en abril del 75. Exacto. Más o menos. Y se quedó también una camada de gente, la Kvutzá Yad Hazaká, con Jorgito y Asher Zimmerman, Ricardo Aronskin, etcétera, etcétera, que después también viajaron a Yacún. ¿Quién? En 76. Gente que yo me sentía muy, muy cómodo con. No era el Sheliach con los Hanijim, era alguien que venía del kibbutz para. Lo que sí yo trataba de charlar sobre que no, tratar de no recibir un golpe muy fuerte cuando llegan a Israel. Es decir, estaba muy ilusionado, muy idealista todo. Y eso podía provocar un golpe muy grande, un impacto muy grande con la realidad de Israel, que yo creo que la conocía y no era fácil. Sí, Ronnie, te quiero preguntar algo. Sí. En la TNUA se hablaba mucho de la autogestión, o sea, de que la gente, los Hanijim, formaban una entidad autónoma, en que se autodirigían. Está cercano a lo que vos decís. Exacto. La pregunta es si no era algo como una fasada, algo, ¿viste? Algo que se puede decir que era superficial y no realmente autonomía o independencia, porque el Sheliach tenía las riendas, primero de las riendas de dinero, de la manutención de la casa. Todo eso estaba manejado por el Kibbutz Artzi. Y si había alguna hastía, algún desvío para la izquierda, de trabajar con la Keilah, de salir afuera a activar en la izquierda, el Sheliach podía decir, hasta acá, vuelvan. ¿Vos sentiste, cuál es tu posición con respecto a esto? Yo, mira, pasaron 40 años, ¿no es cierto? La autogestión se realizaba, no sé si usaban esa terminología, pero había mucha libertad. La narrativa era, vamos a charlar, vamos a dialogar. Te quiero decir que a lo mejor te puede contestar, en el 75 fue el gran boom, se duplicó la TNUA. Tenemos que saber de que viajaron 2 aviones de Tapuz, organizados por el Kibbutz Artzi, y el movimiento más grande era Baderech. ¿Por qué fue ese crecimiento? No iban a Shomer Hatzair. Había mucha efervescencia en la juventud, que después en el 76 fue muy drástico. La influencia de la efervescencia social, de la situación sociopolítica de Argentina, con que lo máximo fue el
el golpe, El golpe. en el 24 de marzo del 76. Ahora, dos aviones llenos vinieron acá los kibutzim. Yo viajé con esos aviones. En el 76, en enero del 76, antes del golpe, organizamos un mahané en Sierra de la Ventana, que vi que llegaron algunas fotos, en la cual organizamos de tal manera de que durante un mes llegaban janijim de todas las edades, del 1 al 10 fueron los más pequeños, del 10 al 20 y del 20 al 30. Eso lo organizamos nosotros, la autogestión. Yo recuerdo que yo apoyé, que ayudé. Hay gente que se arremangaba y lo hacían. Llegó hasta el punto de que Morale Barón, que era el director del departamento de pioneros y de la juventud judía, y pioneros, sí. En una charla interna con los shlichim, dijo, es el movimiento más grande del mundo. No le podemos consultar porque yo creo que falleció, sí. Pero pese al Sheliach, les puedo decir de que qué pasaba. Vieron, no en Hashomer Hatzair, vieron en Baderech un movimiento de apertura, de que se podía llegar ahí y expresarse. Llegaban los sábados, llegaban grupos de otros movimientos. Y a mí me venían a decir después los shlichim, ¿qué les pasa? ¿Por qué hacen ustedes arjabá a la gente que está en el movimiento? Fue un golpe, no teníamos suficiente madrijim. Que me corrijan los Ernesto y los demás Javerim, Andy, no, ya no estaban ellos, pero hacía falta Ricardo y otros madrijim. Lo extraordinario de la JSS, que permitió que grupos Bialik, Sprinzak, Weizmann, Hashomer Hatzair, Baderech, Jativa Anilevich, Jativa Berborjo de Córdoba del interior, todos querían activar y estar dentro de la del Kibbutz Artzi. Y es un hecho de que floreció las Tnuot, especialmente Baderech. Bialik también Bialik. Fue un ejemplo, y mucha gente que hizo aliyá. Que hay algunos que quedan los kibutzim, pero no importa, hicieron aliyá. El cambio fue no solamente de palabra. Sí, que me querías preguntar. Existía el Bait de Aranguren y también el Bait de Urquiza. Eran dos batim. Estaban llenos. Y estaba en Tzafta, el sótano ese en Tzafta que se encontraba la Jativa Anilevich, o era algo, también un café cultural. No, era Nueva Zion. Nueva Zion ahí quedaba. Nueva Zion, estaba encuentro con gente mayor. Uno de los problemas básicos que teníamos en esa época era la seguridad. Había una situación muy tensa en la sociedad argentina. Todos saben todo lo que yo no digo algo nuevo, no renuevo nada nuevo, pero logramos asegurar que se pueda seguir activando pese a la situación que había. Y hay cosas que yo no puedo decir, pero logramos. Estábamos muy
mucha efervescencia. Sí. Y había actos de la colectividad que la JSS salía A manifestar. manifestar. Aliá, la única verdad. Sí. Que no, el sionismo es aliá y no otra cosa. Sí. Y me llamaron a la Shagrirut, el Shagrir y otros responsables, irresponsables más, y me pidieron, era Leraceno, calmarlos, apaciguarlos, y a mí que me tengo que volver. Ajá. Me tomaron como que yo era el que incitaba. Mirá, bueno. Yo simplemente dije que lo voy a publicar si es así. Así que no fue para mayor. Pero no lo digo por... a veces yo discutía gente, no estamos en Suiza, no estamos en Israel. Hay que tener, en ese sentido, mucha responsabilidad. Voy a contar también de que el 77 hicimos un mahané en Santa Teresita, en la cual ya había menos gente, ya había mucho miedo, ya era casi un año del golpe. A las 12 de la noche, no sé, espero que Bader se acuerden, yo siento ruido de camiones y del ejército, con orugas. Y entran al mahané, nos ponen todos a mí especialmente, pero otros también, los madrejim, y empiezan a revisar. Yo digo, tenemos permiso, los permisos se pueden falsificar. El asunto es que con armas nos pidieron que no hagamos nada. Ellos van a revisar a ver si había materiales o si había armas. Se dieron cuenta que no había nada. Por suerte los janijín que lo habíamos preparado, que no traigan materiales subversivos. El asunto es que... ¿Vos sabías esto? No. Hablé por teléfono, vinieron a la mañana de la embajada, de la agencia judía, todo va a andar bien. Eso era la Policía Federal. En la otra noche, a las 1 o 2 de la mañana, el ejército hace lo mismo. Yo tenía miedo de que pase algo, no solamente yo, los madrejim, los janijín. Y yo le digo, tenemos los permisos, primero revisamos. Después, cuando vieron que no había nada, dijeron de que la policía, yo le digo, ayer estuvo la policía no hay que confiar en ellos, hay que confiar en nosotros. Era un oficial del ejército con los soldados. ¿Podés contar qué pasa el 24 de marzo del 76 con el golpe? ¿Llamaste por teléfono? ¿Reuniste a la gente, a los masquirín de las NOT? ¿Cómo se organizaron? ¿Qué pensaron? ¿Qué tiraron? ¿Qué quemaron? Te voy a comentar algo que me pasó después de varios años. Estoy por la calle Corrientes, quiero comprarme, vine de visitar a mi madre, que vivía en Buenos Aires, falleció mientras tanto, y entro a comprar zapatos, porque me gustaron zapatos. Kibbuznik llega a Buenos Aires, quiere hacer compra de cuero. Y el dueño de la zapatería me mira, y dice, a usted lo conozco. ¿Y de dónde me conoce? Usted vino a nuestra casa y nos dijo que
saquen todos los libros que tienen alguna connotación de izquierda, porque buscan a todos. Y había estado dos shlichim estuvieron presos. Uh-huh. No eran de shlichim del Kibbutz Arzi, sino en Córdoba los metieron. Strugo. Sí. Precioso. Y fui uno por uno, tratar y quemar. Yo quemé todos los libros que tenía. En esa época se podía quemar en los edificios. Incinerador. Así que, y solo la gente empezó a tener miedo, por suerte. Empezaron a calmarse. Hay que decir que en el 75, el 76 se politizó mucho el movimiento. Ya era, la influencia externa fue muy fuerte, es decir, que cómo no voy a ser parte de lo que está pasando en el país y estar ocupándome en el Bait sobre el kibutz, sobre Israel, sobre el sionismo, sobre Borojo. Entonces había mucha actividad, Se seguía hablando. Vos podés decir que también cuando fue el golpe no había materiales, pero se hablaba política de, digamos, política liberadora, se puede decir. O sea, porque la impresión, o no solo la impresión, lo que cuenta la generación esa es que en el año 83, ya cuando se termina la dictadura, la juventud que vivió la época de la dictadura salió como plana, chata, como apolítica, si se puede decir. Escúchame, fue un terror de Estado. Al principio nos costaba a todos, pero especialmente a los jóvenes, costaba aceptar de que está en peligro sus vidas. Yo puedo decir de que hemos logrado salvar a gente por intermedio del Uruguay, Paraguay, salía gente. Hubo gente que no pudimos salvar. Fue un terror terrible, fue un golpe nazi. Pero en la actividad seguía siendo también... Seguimos haciendo actividades, pero ya un poco más... nuevamente, yo no podía saber todo lo que pasaba, y no quería saber, no tenía por qué evadir a la autogestión. Pero el mensaje que se dio de que hay que cuidarse. No todos se dan cuenta de la mishlaja, del desastre. La información era de que ellos se iban a liquidar toda una generación que se ocupe. Mataron 30.000, más de 30.000, en forma horrorosa. Horrorosa lo que han hecho esta gente. Campos de concentración. Ahora, no puede ser que no tuvo influencia sobre... Ya era muy difícil tratar de charlar bajo la narrativa del Baderech y de los movimientos sobre el kibutz, sobre valores humanos. Sí. No era tan fácil. Nuevamente fue un hecho de que yo No sé.
te quería preguntar sobre en la época, sí, en la época anterior del golpe, la característica sefaradí de Baderech, ¿no? Que esa fue esos son las raíces de Tejezac, el movimiento sefaradí sionista de San Isidro. ¿Se habló algo? ¿Tenía alguna influencia Mira, en la comunidad sefaradí, en la te voy a juventud? contar algo. Yo buscaba dinero para solventar los gastos. Tratar de hacer muchas actividades. ¿De dónde iban a sacar dinero los jóvenes? No es cierto que porque yo tenía el dinero había una Gizbarit, Ofra. Pero tratábamos de tratar de buscar fondos para las actividades. Entonces había un sheliach en la Sojnut y fui a hablarlo de él porque yo sabía que él era el encargado de todos los de los círculos faradí de toda América Latina. Muy buen tipo. Entonces le digo, yo soy sheliach de un movimiento faradí. Faradit. Y me dice, bueno, tráeme la lista. ¿Cuántos Hanejim son los Ashkenazim? Bueno, fue difícil. Fue difícil poder anotar a más de 20, 30, quizás menos. Puede ser que en esa época también la TNOA llegó a 200 personas, podía ser. Mira, yo creo que entre los dos Kenim había, sí, en el 75. Sí, sí, Estoy sí. hablando del 75. Sí, sí, sí. De la TNOA íntima y pequeña y que se conocían todos, de repente viene un grupo de Sprintzak. Que está Néstor y Patricia, Gaby Naiman, Patricia, Gaby, sí. Gente macanuda. Y ellos estuvieron en la TNOA, eran madrejim, Sí. gente con valores, gente con jinuj yudí, con educación judía, gente macanuda. Y yo me sentía a gusto con ellos. Sí. Y ellos hicieron aliyá al Kibbutz Carmía. Era el Garim Bardakim. Bardakim, que buscaban cuando yo presenté un informe sobre todos los Garinim que llegaron de la JSS, del Kibbutz Arzi a Israel, a los Kibbutzim, y dije que era el nombre de un Garín, era Bardakim. Y dice, Ronnie más, ¿qué es eso? ¿Así lo educás? Gente magnífica. Que llegaron a Carmía y bueno, uno falleció en el ejército. Sí, Sergio Trapp. Sergio. Y yo creo que uno quedó ahí. Perdonen que no me acuerdo los nombres. Bueno, ya lo averiguaré. Patricia está en Barcay. Ajá. Shlomo Solowski era de un grupo que fueron a Jorshim. Shlomo Slutsky no era de Niritzhak. Shomer Tzair. Niritzhak. No. Okay. No. Ajá. Moshe Rosenker. Sí. Había Manigut Seirá. Pero con el golpe, el 77 bajó muchísimo las actividades y hay que es un hecho. Sí. Y así llega a final también tu Shlihut
En el 77 me proponen quedarme 2, 3 años más, pero ya mi nombre ya era, puedo decir eso, mi teléfono estaba intervenido. Ujú. Y entonces ya no era útil, no podía moverme, no podía hacer actividades. Y la nueva estaba en otro trance, tenía que venir otra gente. Ujú. Y vino David, no sé quién vino después. David vino por poco tiempo, me parece, por un año, una cosa así. Sí. Y Pero el asunto era no solamente Baderech, era ocuparse de todo este movimiento de la JSS, que no se Sí. pierda, ¿no? Eh, Yo puedo decir, y lo dice Andy lo comenta, Shimshon y Yoel, Shimshon Algren sí. y Yoel Shani, vieron la situación y se organizaron bien con Taxibim y salieron a la calle, empujaron que nuevamente no se podía seguir con la JSS cuando fue el golpe. Ajá. Ujú. Nueva Sion se cerró. Ujú. Todo. Y Shilihim no querían venir. No. ¿Ustedes cuándo? ¿El 88? No, nosotros en el 73. Después la Shlihut mía fue en el 88, fue ya más tarde. ¿Y dónde trabajabas? No, yo venía del colegio de Shfaim, del colegio secundario. En el 88 Sí. terminé de hacer 4 años de Hebrat Noar. No, vale, fuiste de Shlihut. De Shlihut, sí. ¿Y con qué movimiento trabajaste allá? No, Shemer Tzair. Ah, yo me sé. Sí. Decime, entonces, bueno, más tarde llega Itzi Zrugo como Sheliach de casa, ya es más tarde. Más tarde, y hay un garín para Zikim, que llega a Zikim. Ahí todavía. Que junto con gente de Uruguay. Ujú. Todo. Que de la época también de la Tnoa y también de la Peilut, la actividad como Shaliach, ¿qué es lo que tomás y que sigue viviendo contigo en estos días? Mira, Ernesto dice de que fue Sheliach, fue Madrid, fue un lujo, que fue un Madrid en Atikva. Sí. Y yo le puedo decir sin legamgem, de que para mí fue muy importante en mi vida esta época de la Shlihut. También el contacto con toda la gente, ver que la juventud, el rumbo que tomaba y que no solamente hablaba, sino lo hacía, hicieron aliá, la mayoría de las manigim de las Tnuot llegaron a Israel. También fui partícipe de un golpe de estado terrible, de que no es la Argentina que yo conocía, que hasta hoy están sufriendo aunque ya hay democracia desde el 83, Sí. ¿no? Y siguen, y no hay ejército casi. Pero también fue muy importante para la familia, para nuestra familia. Están mis padres ahí, que yo lo había, cuando hicimos aliá no creíamos que le íbamos a ver otra vez. Sí. Y fue muy importante también para los chicos. Hasta hoy nos sentamos la familia y charlamos sobre eso. Y yo creo que las Tnuot Noar tuvieron la JSS fue muy importante para que mucha gente, en vez de ir
a rumbos de lucha social dentro de la Argentina, vayan al sionismo socialista, traten de llegar al Israel con ideales, y gente muy, son ciudadanos muy activos en el quehacer en Israel. טוב, רוני, תודה רבה. חזק ואמץ. יום הולדת שמח, 80 בנובמבר. נובמבר, בהצלחה. תודה.